Buenas noches, ¿cómo han estado? Qué rico estar por acá de nuevo. Vamos a esperar unos minuticos que nuestros invitados entren a la sala. ¿Cómo están iniciando esta semana? ¿Cómo les ha ido? Deseo que muy bien. Es una semana que inicia después de un descanso largo. Vamos a esperar que me confirmen si está el sonido bien. Entonces, damos unos segunditos. Les recuerdo que por el chat pueden hacer sus comentarios, enviarle los saludos a sus profes, sugerirnos los cuentos que quieren que leamos, eso sería muy chévere. Entonces, vamos a dar otros segunditos. Les voy contando que hoy el invitado es un escritor mexicano y pues yo nunca había escuchado nada de él, pero pues como dice la frase, se aprende más cuando se enseña. En el transcurso de ir buscando los cuentos y buscando lo mejor para ustedes, encontré a César Garizurieta. Personalmente no lo conocía. Un hombre muy letrado, fue magistrado, fue diputado, fue embajador y pues escritor, tiene muchas obras. Y en algunos de sus artículos transmite haber sido una persona que se llevaba la vida con calma y que era muy divertido. Entonces, pues esa parte me conectó muchísimo. Vamos a iniciar el cuento. Buenas noches, señoritas Besito Speak. Buenas noches, Luz Ángela, profe Luz Ángela. ¿Cómo han estado? Yo creo que vamos a dar inicio. Entonces, de César Garizurieta, que nació en 1905 y murió en 1961. El cuento que vamos a narrar hoy se llama El diablo no llegó. Desde niño, cuando apenas si sabía hablar con propiedad, aprendí a leer en los periódicos que caían en mis manos. Primero conocí las letras de molde y después las manuscritas. A escribir aprendí años después. Como era el hijo más pequeño de mi familia, crecí como un niño salvaje. Hacía siempre lo que me venía en gana, sin que esto importara a mi familia. No ha sido posible ya de grande corregir esto que hoy considero un defecto, pues desde muy niño fui la expresión de la libertad. Por las noches solía visitar la cocina de la casa, junto al fogón fabricado de barro que me, junto al fogón fabricado de barro, me quedaba muy tranquilo oyendo contar a doña Inocencia cuentos de duendes y aparecidos. Sus cuentos tenían el sabor del café con leche. Las veladas se prolongaban hasta que me dormía. Juan Crisóstomo era el más hablador de todos. Yo casi siempre preguntaba cosas tontas. Los dos criados, almas de una sencillez que solo corresponde a los primitivos, pensaban en la magia para resolver sus problemas. Deseaban ser felices ignorando al diablo su alma inocente. De haber existido, lo hubieran pagado bien caro. Cuando supieron que yo sabía leer en los libros, me trajeron uno que sacaron de un viejo trasteo y que trataba de magia y me suplicaron que se los leyera. Al principio con muchas dificultades. Logré, logré que me entendieran. Apenas si recuerdo lo que en dicho libro se decía. Se trataba de la fórmula cabalística para lograr la aparición del diablo. Ellos deseaban pedir infinidad de cosas y yo, humildemente, me conformaba con una estrella, aunque fuera de las más pequeñas que existen en el cielo. Por varias noches sucesivas leí el mismo párrafo del libro para que lograran entenderme.
Ellos aprendieron de memoria punto por punto toda la serie de requisitos que era necesario observar para que el señor diablo pudiera obsequiar todas las peticiones. Ellos, como personas mayores, aprendieron mejor que yo todo lo que al respecto decía el mutilado libro. Una noche, burlando la poca o ninguna vigilancia familiar, salimos al bosque con el objeto ya premeditado de invocar al diablo, señor de las tinieblas. A mí me guiaba la curiosidad de ver a un hombre colorado y con cola, como los alacranes. La noche era muy oscura. Las luciérnagas encendían intermitentemente su luz como si se tratara de los anuncios modernos. La arboleda cubría nuestro camino y colocaba a poca distancia su sombra negra. Se oía en la lejanía el triste latir de los perros, el volar zigzagueante y monótono de los murciélagos, el grito lánguido del tecolote que cantaba en las ramas de algún árbol lejano y que repetía el eco, como si se tratara de un muchacho maleducado que tratara de engañarnos. Por delante marchaba Juan Crisóstomo, llevando en un costal una gallina clueca y un gato negro en una bolsa. La primera cacareaba y el segundo maullaba lastimeramente, como si en verdad tuvieran miedo al diablo, que estaba muy ajeno a lo que iba a suceder. Yo por mi parte no tenía miedo, pues aunque la noche era muy oscura, seguramente esperaba que la estrella bajara del cielo y, como los pájaros amaestrados, se posaría en uno de mis dedos. Bajaría del cielo misterioso, lugar lejano que se pierde de nuestra vista, en donde está perdido el horizonte y la tierra y cielo se juntan en estrecho abrazo. A mí la criada me llevaba cogido de la mano, sin volver para nada la cabeza, pues el libro decía que era un mal augurio. Caminamos mucho por en medio de grandes árboles, escapando furtivamente por desconocidas veredas. De repente, en medio de las tinieblas, se escuchaba el trino de algún pájaro que, al despertar, volaba a otra rama más acogedora, pues era atacado por algún animal dañino. Seguimos caminando y, como me sentía cansado, la criada me cargó en sus brazos para que me durmiera. Había veces que el sueño me rendía, pero mi propia alegría de pedir al diablo una estrella me lo quitaba. Estaba muy alerta y pendiente de lo que pasaba. Estaba despierto, pero fingía dormir para que me siguieran cargando cómodamente en los brazos. Sonreía pensando en que engañaba a la criada por comodidad. La vieja, con voz de mando, dijo: «Aquí». Yo oía cómo la mujer respiraba con fuerza, como si estuviera cansada o con miedo. Nos paramos en seco. Con suavidad la señora me hizo descender de sus brazos. Se me olvidaba decir que si yo, no obstante mi pequeña edad, acompañaba a agentes mayores, se debía a que en el libro, entre los requisitos exigidos, estaba que todas estas cosas debían ser hechas por un inocente, circunstancia que yo sin duda cumplía. Ya se comprenderá que era la inocencia personificada. «Ya mero serán las 12», dijo Juan. La vieja miró a lo alto como queriendo encontrar allí un reloj. «Poco falta», contestó con voz baja la mujer. Las dos personas habían escogido el lugar apropiado, tal como lo recomendaba el libro. Era una especie de plazoleta, donde se unían 4 caminos, una encrucijada que veía a los 4 puntos cardinales. En dicho lugar colocaron algunas piedras y sobre ellas me subieron a mí. Yo quería preguntar algo, pero no lo hice porque el libro de magia decía que los niños no debían preguntar cosas que no les importaban. Y al recordar eso, mejor guardé silencio. El tiempo se me hacía largo, como si me lo fueran alejando manos misteriosas. Juan se colocó delante de mí.
Destapó a los animales que traían, abriendo el costal, hacían un ruido verdaderamente infernal, el que hacen un gato y una gallina cuando están juntos. Los dos animales reñían y no se callaban por más que los regañaban. La criada hizo en dicho lugar invocaciones raras. Levantó a lo alto las manos, después arrojó algunas hierbas misteriosas a los 4 puntos cardinales y, por último, se quedó mirando fijamente a una estrella. No recuerdo con detalle las palabras que dijo. Se parecía al cura en sus ademanes. Muy lejos de mi vista se veía una claridad lechosa que sobresalía por arriba de las copas de los árboles. Era el pueblo, que alumbraba con su deficiente luz eléctrica. Allí, a lo lejos, dormía mi familia y no se imaginaban lo que yo andaba haciendo a altas horas de la noche. No me preocupó que al otro día recibiera un merecido regaño paternal. Repentinamente se escuchó un sonido metálico que hizo vibrar el viento, y la vibración voló entre el aire por todo el espacio sin límites, hasta llegar a mis oídos. Era la primera campanada que sonaba en el viejo reloj de la derruida iglesia pueblerina. Principiaba a anunciar las 12 de la noche. Tin tan, eran los cuartos de hora que anticipaban las horas que eran señaladas por una única campanada. Significaba la hora fatal, que era esperada con gusto y júbilo, pero con cierto temor. Sentí como si un aire frío me recorriera todo el cuerpo, pero había que ser muy hombre. La noche estaba en silencio, se respiraba un aire agradable que olía a humedad y a hierbas que perfumaban el ambiente. Uno que otro mosquito zumbaba cerca del oído, yo lo espantaba con la mano. Los cocuyos rompían la oscuridad con su luz. Parecían niños que encendían los fósforos robados en la casa. Tomé un cocuyo de una luz verde y me lo restregué sobre la camisa y me dejó una hermosa mancha de luz, como si me estuviera quemando. La mujer me gritó que estuviera listo. Yo me sentía el muchacho más importante del mundo. Estaba haciendo algo que muchos envidiarían cuando lo supieran. Al escuchar una campanada aguda que venía del pueblo, anunciando las 12, grité con toda la fuerza de mis pulmones y tomando las manos como bocina. ¡Diablo! Mi voz corría veloz por todo el campo y subía a los cerros. Cuando la solté, se fue corriendo como el venado que es perseguido por los perros. Los dos criados no voltearon a verme. Yo, por primera vez, tuve miedo. Yo mismo escuché mi voz que salió corriendo por el llano y subió a los cerros. De los cerros llenos de vegetaciones y de piedras, volvió la voz como si el eco se hubiera escondido de algún lugar y, asustado, regresara precipitadamente. Remedó mi grito y repitió con claridad mi última sílaba. Fue solo un grito, pero se multiplicaron los ecos misteriosos, como si mi voz fuera de vidrio y se hubiera roto en muchos ecos de cristal. Me entusiasmó la sonoridad de mis palabras y volví a gritar con fuerza. ¡Diablo! Me asusté de mi propia voz, como si no hubiera sido el que gritara, como si yo fuera el eco de mi propio eco. El corazón me daba brincos como de liebre asustada. Parecía como si se me fuera a salir del pecho. Sonaron otras campanadas y dándome ánimo y valor volví a gritar. El grito fue muy largo, hasta que se me agotó el aire de mis pulmones. Me cansé, pero pude gritar alegremente. ¡Diablo! Esta vez, para no escuchar el eco de mi voz, me metí los dedos en los oídos y solo oía una especie de rugido, como si se escuchara un mar en la lejanía. Tenía la clara impresión
de tener un mar dentro de mis oídos. Otras veces era un silencio tan absoluto que no escuchaba nada, como si todas las cosas hubieran dejado de existir en el mundo y la vida se hubiera muerto de repente. Cuando mis amigos caminaron, se escuchó un ruido pequeño. Eran nuestras pisadas que al andar quebraban las hojas secas. Ellos andaban hacia atrás llevando cada uno un animal, tal y como lo prescribía el libro que les había leído. Yo los veía con curiosidad. No sabía si estarme serio o reírme por las rarezas que hacían en la oscuridad. Miré hacia arriba donde estaba el cielo con su noche oscura, muy oscura. Se veía allí un pequeño rasgo, una herida blanca, era cual la hendidura que como señal tiene en la espalda las alcancías de barro. Eso semejaba a la luna. Recordaba mi alcancía de barro, un puerquito gordo con su ranura y en forma de luna recién nacida, y después los centavos colorados como pequeños soles. Mis amigos estaban lejos de mí y los veía vestidos de blanco. De cerca los seguía sus respectivas sombras, paso a paso como si se tratara de amantes fieles. Allí estaban los dos parados, inmóviles y vigilados por su sombra. Al sonar la última campanada, hubo una pausa de silencio, y Juan me dijo con precipitación y elevando el tono de su fuerte voz: «Ahora». Y me hizo una señal que yo interpreté muy bien al recordar lo que decía el libro. Como muchacho obediente, guardé silencio, ya no volví a gritar, aunque me hubiera gustado. Mis amigos caminaron hacia atrás y arrojaron con fuerza y como queriendo que volaran gato y gallina. El primero me rasguñó la cara y el ave me cayó sobre la cabeza. Por supuesto, no lo recomendaba hacia el libro. Fue una desgracia de la que yo recibí las consecuencias. Permanecí por algunos segundos sin movimiento, aguantando la respiración. Me imaginaba una estatua esperando oler azufre, que es la tarjeta de visita con la que se anuncia el diablo, o que se abriera la tierra para que por allí se asomaran los cuernos del diablo. Me escurrían gruesas gotas de sudor por la frente y esperaba lleno de angustia. Los minutos pesaban sobre mí como fuertes cadenas. Sentía en la cara ardor por el rasguño del gato, pero no lloré. Mi curiosidad vencía al miedo. Si yo me hubiera visto las muecas que seguramente hice, me hubiera reído de mí mismo. Pasó un gran rato y no escuché ni vi nada sobrenatural. Esperé cerrando los ojos y apareció una noche absoluta en mi cabeza, sin una estrella. Asustado, los volví a abrir. Me sentía muy triste, como si hubiera perdido la ilusión. Para mí que era un juguete que se rompe en pedazos. El aire me traía el perfume del huele de noche y el olor penetrante de la majada de las vacas. El estiércol olía como a un perfume agradable. A lo lejos un gallo dejaba caer sobre el silencio su monótono canto, repetido por otros gallos como si fuera múltiples ecos, y se perdían en la amplitud de la noche y la grandeza de la selva. Rumbo al río se perdían los cantos como si se diluyeran en sus ondas. El reloj del pueblo volvió a repetir sus 12 campanadas sin sonar el tin-tin de los cuartos de hora. Todos esperamos con ansiedad marcada nuestro común silencio, pero el diablo no apareció por ninguna parte. Mi corazón saltaba en mi pecho como el tic-tac de un reloj que trajera en la bolsa de la camisa. Era inútil esperar. No pasaba nada. En el firmamento, como único testigo, aparecía una estrella con su luz azulosa. La luna era una línea tenue,
como la pequeña línea de los párpados cuando el ojo se cierra. Nadie habló una sola palabra. Así, en silencio, regresamos al pueblo, tristes y cabizbajos. Los dos sirvientes, con ritmo igual, andaban despacio. Caminaban y su pie desnudo quebraba las hojas secas que encontraba en las veredas. Así también se quebraron los pedazos de ilusión de estos hombres. Juan iba triste, decepcionado. Seguramente hubiera pedido al diablo un rancho con sus vacas y sembradíos. Yo no tenía mi estrella. Lo mismo le sucedía a Inocencia. Regresaba más desencantada que nosotros. Si la hubiese visto a la luz del día, hubiera contemplado cómo por su cara le escurrían muchas lágrimas. Al poco tiempo, Juan Crisóstomo desaparecía de casa. Supimos que capitaneaba una banda de rebeldes que robaban las vacas y se apoderaban de las tierras. Seguramente quiso sentirse libre por su propia voluntad, sin recurrir al diablo que le había negado sus deseos. Yo lo hubiera acompañado en esta aventura, pero no me avisó cuando se fue. Al regresar al pueblo, el camino se hizo más largo, como si lo hubieran estirado. Nadie tuvo el atrevimiento de hablar. Yo me dormí en los brazos de Inocencia, quien me despertó hasta que llegué a casa. Al despedirse de mí, recomendáronme que nada dijera de lo sucedido. Lo hice así hasta hoy que lo cuento públicamente, aunque un poco desdibujado. No dije nada a nadie, me sentí fracasado y cómplice de las cosas misteriosas que nunca me expliqué. Hasta ya de grande comprendí esta invocación misteriosa del diablo. La revolución me lo explicó todo. Me dejaron en la puerta del cuarto donde dormían mis hermanos. Como aquella noche hacía mucho calor, la puerta permanecía abierta de par en par. No fue difícil orientarme en mi cuarto. El miedo que sentía al estar solo me ayudó a encontrar mi cama. Los sirvientes se despidieron en la oscuridad. Yo no podía dormir. Mis ilusiones subían al cielo a enredarse con las nubes. Pasaron las horas. El gallo de la casa cantó sacudiendo las alas con fuerza. Anunció el nuevo día que llegaba. Empezaba a amanecer. Un día nuevo igual que todos, igual que muchos. En el patio Juan partía leña. Yo escuchaba los golpes. Inocencia también trabajaba. Se oía el acompasado y monótono vaivén del metate que rompía los granos de maíz para preparar las tortillas. Estuve muchos días enfermo y, cuando de grande recuerdo esta aventura, me asusto. Fin. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos y les deseo felices sueños. Que descansen.